Hola a todos. Gracias por sintonizar el podcast Fernopok. Hoy estamos hablando sobre neuroplasticidad. Nos acompaña para esta conversación tan interesante la doctora Tere Lindsay. La doctora Lindsay es psicóloga licenciada y certificada en neuropsicología. Realizó parte de su investigación en Harvard y UC Berkeley, y es la fundadora de Brain Matters y, un programa diseñado para mejorar el procesamiento auditivo, las habilidades de funcionamiento ejecutivo, la atención y el enfoque, y la memoria. Ella se especializa en lo que llama optimización cerebral, que nos definirá en un momento. También es autora del libro Measuring Up, la guía de referencia para padres y estudiantes que buscan una ventaja en el mundo hipercompetitivo de la educación. Bienvenida, doctora Lindsay. Muchas gracias. Entonces, esta idea de la neuroplasticidad, que el cerebro permanece maleable a lo largo de la vida, es bastante poderosa. Quiero comenzar pidiéndole que nos dé un breve panorama del concepto de neuroplasticidad y lo que significa en términos de aprendizaje y desarrollo. Claro, la neuroplasticidad es simplemente la capacidad del cerebro de adaptarse, reorganizarse o cambiar como resultado de sus experiencias. Es fascinante, porque desde el nacimiento hasta los 9 años, el interruptor de encendido de la neuroplasticidad está activo. Estamos creando neuroplasticidad, aprendiendo y creciendo. Luego, alrededor de los 10 años, el interruptor de apagado se vuelve dominante, y la neuroplasticidad ocurre bajo ciertas condiciones. Aún sabiendo que podemos crecer a cualquier edad, siguen existiendo condiciones necesarias para que ocurra esa neuroplasticidad. Pero creo que lo más importante es que lo que practicas es lo que cableas. Esa es la buena y la no tan buena noticia. La buena noticia es que siempre estamos practicando. La pregunta es, ¿estamos practicando cosas que nos acercan a nuestras metas o cosas que nos alejan? Eso es lo que más me entusiasma sobre la neuroplasticidad. Sí, totalmente. Usted habla del cerebro como algo que podemos entrenar como un músculo. ¿Puede contarnos un poco más sobre esa metáfora y qué significa específicamente en términos de optimización cerebral? El cerebro y los músculos se entrenan exactamente igual. Si pensamos en las habilidades fundamentales de un deporte, digamos, tenis, necesitas un golpe de derecha, uno de revés y un buen saque para desempeñarte bien. En el aprendizaje también necesitamos habilidades fundamentales: velocidad de procesamiento visual, procesamiento auditivo, memoria de trabajo, etc. Y si una sola de esas habilidades no funciona de manera óptima, no vamos a desempeñarnos bien, no vamos a aprender bien, ni en el aula ni en la vida cotidiana. Cuando optimizamos el cerebro, entrenamos estas habilidades exactamente igual que un atleta entrena. En mi laboratorio de entrenamiento cerebral, los niños suelen decir que es como un campamento deportivo para la mente, porque les encanta. Usamos repetición, intensidad, enfoque. Todas esas condiciones necesarias para crear nuevas vías neuronales. Interesante. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son algunos de los fundamentos fundamentales que mucha gente pasa por alto cuando se trata de optimizar la función cerebral? ¿Es la velocidad de procesamiento? ¿Es la sensibilidad de la atención? ¿Qué es lo que más te parece que la gente pasa por alto? Explícame más cuando dices pasar por alto. Cuando buscan optimizar la función cerebral. Podríamos decir algo como, necesitas leer más y eso ayuda a optimizar la velocidad de lectura o la comprensión, pero hay algún fundamento fundamental en particular que a menudo se pasa por alto, que no se ve o que se enfatiza en el entrenamiento cerebral. Por ejemplo, quizá leas más para leer más rápido, pero ¿qué pasa con el procesamiento de instrucciones de 3 o 4 pasos? Por ejemplo, ¿qué creo que es más la función ejecutiva? ¿O es que la gente simplemente necesita hacer una tarea una y otra vez para poder maximizar esa función cerebral en el contexto de la optimización cerebral que haces? Bien, las condiciones necesarias. Ahora estoy totalmente contigo. Las condiciones que deben estar presentes son, por un lado, la concentración. El enfoque es la clave de eso. Así que tenemos que concentrarnos y luego repetir. Y después un cierto nivel de intensidad es necesario para crear esas nuevas vías que envuelven la mielina alrededor de los circuitos. Así que creo que a veces por eso es un poco más complicado para alguien hacerlo solo, porque a veces es más difícil alcanzar ese nivel de intensidad, mientras que en un laboratorio de cerebro, lo conseguimos cronometrando a los niños. Así que cuando el cerebro entrena, quieres darles la intensidad justa para que salgan de su zona de confort, pero no tanto como para llevarlos al límite. Y así es como entrena el cerebro. Así que hay ese nivel entre tu zona de confort
y luego la zona de pánico. Y ahí es donde ocurre esa neuroplasticidad y optimización. Sí. A veces escuchas a padres o profesores decir algo como simplemente no se esfuerzan lo suficiente. Y cuando oigo eso, tiendo a detenerme porque no creo que sea cierto que un niño no se esfuerce lo suficiente. A menudo me pregunto qué papel podría desempeñar el procesamiento sensorial, como el procesamiento visual o auditivo, en el éxito académico. Así que me pregunto cómo crees que las dificultades en estas áreas podrían esconderse bajo esta manta de simplemente no se esfuerzan lo suficiente. Exacto, y ese es un punto muy importante. A menudo vemos niños que parecen estar esforzándose muchísimo, pero en realidad tienen dificultades para procesar la información que reciben. Por ejemplo, si un niño tiene problemas de procesamiento auditivo, no va a captar completamente las instrucciones. Puede parecer distraído o desinteresado, pero en realidad está trabajando el doble que otros niños solo para seguir el ritmo. Y, por supuesto, eso afecta la confianza y la motivación. Por eso, cuando comenzamos cualquier entrenamiento cerebral, necesitamos evaluar primero estas habilidades fundamentales. Una vez que entendemos dónde están las fallas, podemos entrenar específicamente esas áreas. Y creo que eso también es cierto para los adultos. Preferimos hacer las cosas que son más fáciles, aunque sepamos que es importante hacer cosas difíciles. Pero creo que si puedes hacer que sea un poco más fácil hacer una transición natural a la vida, ¿por qué no hacerlo? Eso tiene mucho sentido. Así que enfatizas la preprueba y la postprueba en algunos de tus programas. ¿Cómo medimos el cambio en la función cerebral y qué tipo de ganancias dirías que son realistas? En mi caso, hago muchas pruebas neuropsicológicas. Así que no estoy tanto en el ámbito de la investigación como en la evaluación, luego la reformación y después la reevaluación. Así que para mí simplemente hacer un test de SEI como un WISC o un WISE, ese tipo de cosas, me dan lo que yo llamo referencias. Y luego están las pruebas de procesamiento auditivo, procesamiento visual, y puedo obtener esas referencias para que los niños sepan desde dónde debemos trabajar porque necesitamos saber dónde están antes de poder llevarlos a donde queremos. Así que en esos exámenes estandarizados, entre 90 y 110 está dentro del rango medio. Si obtienen una velocidad de procesamiento visual de 85, sabemos que tendrán que esforzarse mucho para asimilar esa información visual. Una vez que sepamos cuál es esa línea base, entonces reentrenamos esa zona y podemos conseguirlos realísticamente entre 15 y 20 puntos más altos. Y eso es enorme en un test de SEI. Así que podemos llevar esos déficits de procesamiento hasta que estén más desarrollados. Estoy intentando pensar en lo que me preguntaste sobre mejorar de forma realista. Probablemente 15 a 20 o 25 puntos es bastante realista y muchas veces otro psicólogo me reevalúa, porque si yo he evaluado, quiero que otro psicólogo venga a reevaluar. Y siempre es interesante oírles decir, ¿qué hacías en ese programa para que pudieras subir tanto sus resultados? Sé que parece mucho, pero en realidad pueden lograrlo en 20 o 30 horas. Interesante. Notas que cuando los niños llegan por primera vez y se hacen algunas de estas pruebas, o bien se sorprenden o no se sorprenden con algunos de los resultados. En otras palabras, están en contacto con cuáles podrían ser algunos de sus déficits. Por ejemplo, quizá no puntúan muy bien en la lógica y piensan, sí, me cuesta eso. ¿Notas que son conscientes de cuáles creen que podrían ser algunas áreas en las que podrían necesitar optimización? Están en contacto con cómo les está afectando o impactando en el aula. Los estudiantes suelen saber cuando algo es difícil para ellos, pero si nadie les ha explicado qué está pasando en su cerebro, ellos llenan los vacíos con sus propios significados. Dicen, soy malo en matemáticas, no soy inteligente, no puedo concentrarme, cuando en realidad, puede que simplemente tengan un déficit en memoria de trabajo o un procesamiento auditivo lento. Si son los más pequeños, se nota en cómo decodifican o en su comprensión lectora, cosas así. Los mayores pueden llegar y decir, me cuesta mucho concentrarme, y me dirán, ¿crees que tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Llegan pensando que pueden tener TAA, pero como su velocidad de procesamiento visual es lenta, sus ojos trabajan mucho, así que tienen que mirar hacia arriba y descansarlos un poco. Y eso es mirar a su alrededor, quizá hablar con su vecino o intentar hacer algo para descansar los ojos. Siempre es interesante escucharlo. Y llevo tanto tiempo haciendo esto que sé que cuando alguien entra y dice, siento que no puedo concentrarme, entonces sé que esto va a ser o la velocidad de procesamiento visual o la capacidad de mantener la atención, pero no siempre sabemos si es su atención auditiva o si es su atención visual hasta que lo comprobamos. Así que desglosas eso.
Pero también es interesante. Creo que los niños saben que algo está pasando. Cuando comenzamos a explicarles qué ocurre realmente en su cerebro y que estas habilidades pueden entrenarse, su autoestima cambia instantáneamente. Es como decirles, no es que no puedas, es que nadie te enseñó cómo entrenar esta parte de tu cerebro. Y eso, honestamente, les cambia la vida. Y siempre les digo, mirad, tenéis un cerebro de BMW y si alguna parte de ese BMW no está afinada, entonces no va a funcionar bien. Y nos reímos de eso. Creo que eso les ayuda mucho porque es la idea de que saben que algo está pasando, pero no saben si es algo visual, auditivo o si van por ahí pensando que tienen TAC. Creo que es muy útil que evalúes y les digas, mira, esto no es esto, es otra cosa. Bueno, absolutamente. Y aunque no vayan a hacer ningún tipo de entrenamiento mental, es importante que sepan cómo estudiar y si deberían estudiar solos o con un compañero de estudio. Todo ese tipo de cosas entran en juego cuando hacen una evaluación neuropsicológica. Así que siempre les digo a los padres, al menos hagan la evaluación. Así ya sabes cuáles son sus fortalezas y cuáles están un poco menos desarrolladas. Porque no buscamos necesariamente lo que está mal o lo que va mal. Estamos observando todo el cerebro y cómo procesa, lo cual me parece fascinante. Sí, eso es muy útil. En tu libro, Measuring Up, has escrito sobre la mentalidad de crecimiento, la determinación y la adaptabilidad como elementos centrales del éxito. ¿Cómo crees que la neuroplasticidad se cruza con la mentalidad? ¿Es uno más fundamental que el otro? Bueno, la mentalidad es simplemente ese conjunto de creencias que tenemos sobre nosotros mismos, nuestras habilidades, nuestro potencial y ese tipo de cosas. Así que puedes tener una mentalidad de crecimiento, que es creer que puedes crecer y cambiar, o puedes tener una mentalidad fija, que es creer que así soy yo y que estoy atrapado aquí. Cada vez que puedes llegar con una mentalidad de crecimiento, eso solo aumenta la neuroplasticidad. Solo la creencia alimenta esa neuroplasticidad. Y luego solo se trata de mirar las estrategias y que quieres cambiar y luego buscar estrategias para lograrlo. Creo que es una mejora real para la neuroplasticidad. Sí. Has mencionado que te has encontrado con personas cuyo cerebro parece estar bien, pero cuya mentalidad les frena. Creo que conozco a un par de personas así. ¿Cómo influye este concepto en la neuroplasticidad? La mentalidad de crecimiento es una de las claves más poderosas para activar la neuroplasticidad. Si una persona cree que puede mejorar, su cerebro literalmente se vuelve más receptivo al cambio. Pero si cree que ha llegado a un límite y que no puede avanzar, el cerebro deja de intentar crear nuevas conexiones. Por eso, el lenguaje que usamos con los niños y con los adultos también es crucial. Decir todavía no, en vez de no puedo, abre la puerta a la neuroplasticidad. Es como encender un interruptor en el cerebro. Muchas veces, para ser sincera, si su mente les frena, a veces no vienen a verme. Así que es como intentar conseguirles ese primer paso para que esa motivación sea, para que vengan a ver a alguien como yo. Así que cuando llegan a mí, ya están listos para hacer algo o están trayendo a su hijo y su hijo está listo para hacer algo. Diría que ese problema podría ser más para que otro tipo de psicólogo les lleve a esa etapa de motivación. Es increíble cómo un simple cambio de mentalidad puede afectar tanto al aprendizaje. Y quiero hablar también de la tecnología, porque juega un papel enorme hoy en día. Dado el aumento de tantas distracciones, las distracciones digitales, la multitarea y toda esta sobrecarga general de información, ¿cómo ves nuestro estilo de vida moderno afectando negativamente o positivamente a la neuroplasticidad? Esa es una pregunta complicada. La tecnología es una herramienta increíble, pero también puede perjudicar nuestra atención. Creo que con la tecnología, la información artificial y todas estas cosas que ya existen, es realmente importante que hagamos un análisis serio de cómo esto nos está afectando a nosotros, especialmente a nuestros hijos. No habló Adam Grant hace poco de 71 estudios que hablaban de cómo TikTok y ver videos cortos erosiona la atención y aumentan los niveles de ansiedad y cosas por el estilo. Eso afecta nuestra capacidad de mantener atención sostenida. Y cuando se trata de aprendizaje, la atención sostenida es uno de los pilares fundamentales. No podemos recordar ni comprender bien algo que no hemos logrado mantener en la mente el tiempo suficiente. Y luego creo que, por muy conveniente y maravilloso que sea para mí la tecnología, animo a la gente a usarla como una mejora para nuestra cognición y no como un sustituto. Porque incluso la investigación preliminar sobre la IA habla de las precauciones de delegar nuestra cognición a la IA y cómo podría ser en el futuro. Y creo que un ejemplo perfecto de eso es, ¿recuerdas alguno de los números de teléfono de tu lista de contactos?
¿Recuerdas algún número de teléfono de tu familia? Lo hemos descargado a nuestros teléfonos, solo sé mi número ahora, así que si vamos a pasar a la tecnología, corremos el riesgo de erosionar nuestra memoria, nuestras habilidades de pensamiento crítico y esas cosas. Y vuelvo a repetir, por maravillosa y conveniente que sea la tecnología, creo que es realmente importante que aprendamos a equilibrar esto y usarlo como una mejora, y no como un sustituto de la cognición. Sí, recuerdo cuando teníamos que andar con los teléfonos memorizados. Si no sabías el número, no podías llamar a la persona. Me viene otra pregunta a la mente. ¿Crees que hay alguna cuestión ética que pueda surgir cuando hablamos de mejorar el cerebro? Por ejemplo, en la educación, el deporte o los negocios tenemos normas éticas que deben cumplirse. ¿Crees que existe algo así para el rendimiento cerebral? Espero que no, porque creo que es maravilloso poder hacer cambios en el cerebro y hacerlo sin medicación. Mucha gente viene y me habla de medicación y cosas así, y siempre les animo a probar todas las demás alternativas primero, todas las opciones. Y entiendo que hay momentos en los que necesitamos medicación, pero para mí, poder hacer un cambio de forma orgánica creo que es realmente una mejor opción. Y creo que va de la mano con mi experiencia deportiva de mejorar y desarrollar habilidades. Así que simplemente tengo la idea que si podemos cambiar el cerebro para algo mejor de una forma natural, esta sería mi primera promoción. Sí, en realidad estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que si hay formas holísticas y naturales y obtienes buenos resultados, ese es definitivamente el primer paso. Ahora quiero hablar de tu viaje personal porque me parece bastante interesante. Tu trayectoria vital, desde entrenadora de baloncesto hasta psicóloga con enfoque en neuropsicología y emprendedora en optimización cerebral, es muy interesante. Y creo que habla del concepto de que la versatilidad de habilidades es un activo que puede aplicarse en múltiples profesiones. Sé que parte de tu trabajo en Brain Matter Z es trabajar con equipos deportivos. ¿Cómo ha influido tu formación deportiva y como entrenadora en tu forma de pensar sobre el entrenamiento cerebral? Bueno, creo que, como soy originaria de Oklahoma, donde jugué baloncesto femenino, y el baloncesto femenino solo es superado por el fútbol americano en Oklahoma, así que todo se basa en habilidades fundamentales. Cuando descubrí que el cerebro y los músculos se entrenan igual, me emocionó mucho por la base de habilidades fundamentales. Y luego descubrir que había habilidades fundamentales para aprender igual que para el deporte fue muy intrigante para mí porque, como entrenadora de baloncesto, probablemente mi fortaleza era entrenar habilidades fundamentales, ayudar a desarrollar habilidades para que luego pudieran ser mejores tiradores, botadores, pasadores o lo que fuera. Así que disfruté mucho esa parte. Poder desarrollar ejercicios de desarrollo de habilidades para el cerebro se sentía un poco como respirar para mí. Simplemente sentí que salió de forma natural como atleta y luego como entrenadora, pero simplemente sentí que naturalmente, casi me cayó en el regazo como alguien que organizaba campamentos de baloncesto y desarrollaba habilidades en deportes, tenis y baloncesto, y luego lo llevaba a la mente. Y aquí está otra cosa. Quería que el entrenamiento cerebral fuera divertido para los niños, porque igual que quería que mis campamentos de baloncesto fueran divertidos. Eso es para que desarrollar habilidades sea divertido, porque la amígdala está completamente abierta cuando te lo estás pasando bien. Así que pensé que era otra parte del entrenamiento cerebral que era muy importante para mí, que cuando los niños llegaban, también se divirtieran haciéndolo. Y recibo ese feedback de ellos todo el tiempo. Sí, creo que hacer que el entrenamiento mental no sea laborioso hace una gran diferencia. Lo es, y no tienen ni idea de cuánto está cambiando su cerebro. La estructura de su cerebro está cambiando porque simplemente se están divirtiendo, superando sus propios tiempos y disfrutando de esa mejora. Y en consecuencia, su salud mental está mejorando porque se sienten más seguros y más resilientes. Así que todo esto ocurre en ese pequeño laboratorio cerebral de 20 a 30 horas para niños. Para mí es muy divertido hacerlo y gratificante. Quería preguntarte las 20 horas. ¿De dónde vienen esas 20 horas? ¿Por qué no son 10 o 50 horas? ¿De dónde viene ese umbral de 20 horas? Bueno, es curioso que preguntes. Cuando el internado de Santa Bárbara me envió a Harvard, a Berkeley y a todos esos lugares diferentes para hacer esta nueva investigación cerebral, lo que me permitieron fue canalizar a los niños a través del programa, como si fuera un programa piloto. Así que lo hicimos durante aproximadamente año y medio. Seguimos llevando a los niños, a cualquiera que quisiera pasar por el programa, lo hacíamos. Y lo que encontré en eso, casi como una investigación para mí mismo,
fue que la velocidad de procesamiento visual y las cosas que requerían ese procesamiento visual tardaban unas 20 horas en reentrenarse. Y cuando llegamos a 25 horas, realmente no vimos una gran diferencia en esa pieza. Pero el procesamiento auditivo y la memoria auditiva tardaron unas 30 horas en entrenarse. Así que fue muy interesante hacer pruebas antes y después, y luego ver los resultados. Así que cuando les digo a los padres que la velocidad de procesamiento visual se puede reentrenar en unas 20 horas, eso es casi nada. Lo digo por una serie de experiencias una y otra vez con niños diciendo, siento que leo más rápido. Siento que fue mucho más fácil hacer ese examen o que hago los deberes mucho más rápido, ese tipo de cosas. Así que en realidad lo probamos en esa universidad sin nada oficial que obtuviera esos números, pero definitivamente ha demostrado ser así. Y luego, cuando hicimos nuestros ensayos clínicos hace varios años, tuvimos investigaciones más oficiales y vimos que los resultados eran iguales. Entiendo. Supongamos que un niño hace las 20 horas y luego para. ¿Es algo que migra poco a poco hacia como eran antes o se queda con ellos? ¿O tienen que hacer pequeños ensayos y ensayar de nuevo? Porque pienso, en tu analogía con los deportes, si juegas al baloncesto o al tenis o lo que sea, y practicas 20 horas a la semana, si paras, no vas a ser tan bueno. Aún puedes jugar, pero no vas a ser tan bueno. No estoy segura de si la correlación es la misma en este caso. Sí, definitivamente lo es. Pero ten en cuenta que un atleta no pierde su habilidad en la temporada baja, ¿verdad? Pero los niños, los estudiantes son como un atleta que entra en temporada cada vez que van al colegio. Tú y yo tendríamos que mantenerlo porque no vamos a entrar en temporada ni a ir al colegio. Así que cuando los niños vienen y hacen el trabajo en verano, están afinando para el curso escolar. Les hago seguir con sus tarjetas de cerebro durante el mes justo antes de que empiece el curso. Luego, una vez que entran en el colegio, usan su velocidad de procesamiento, su memoria auditiva, su memoria de trabajo. Están usando todo eso en el colegio, como haría un atleta en temporada. Pero tú y yo, cuando hago los programas para adultos, hablamos de lo importante que será mantener esta práctica haciendo tarjetas cerebrales o seguir haciendo el trabajo, porque sigue volviendo a la teoría de usarlo o perderlo. Sí. Quiero desviarme un poco y hablar sobre las aplicaciones de la neuroplasticidad más allá de niños y adolescentes. Y sé que gran parte de tu trabajo se centra en ese espectro, los niños y adolescentes, pero ¿puedes comentar un poco sobre cuán relevantes son estos principios para los adultos mayores? ¿Y hay pruebas que lo respalden? Creo que para mí, cuando hablamos de adultos, es genial para trabajo preventivo, es para prevenir cosas, es genial para el mantenimiento. Varias personas han venido con ictus y han pasado por el programa, que ha sido bastante exitoso. Las conmociones cerebrales son otra zona en la que llegan los niños e incluso algunos adultos con conmociones cerebrales, y han podido ayudarles a volver al menos a donde estaban con ese tipo de cosas. Así que creo que dado que la neuroplasticidad es el mecanismo detrás de todo, las aplicaciones para esto son infinitas. Actualmente no trabajo en campos donde nos centramos más en esa parte médica, aparte de lo que mencioné, pero sí me parece fascinante. Y creo que cada vez más, cuanto más aprendemos sobre esto, creo que se va a convertir en habitual hacer entrenamiento cerebral. Simplemente, de verdad lo creo. Sí, es como ir al gimnasio, tienes que ir a entrenar tu mente. Exactamente. Le digo a la gente todo el tiempo, ya sabes, antes te levantabas y hacías el crucigrama, y no era eso no ayudaba mucho al cerebro, pero tampoco le hacía daño. Pero siempre les digo, solo consigan estas tarjetas cerebrales y levántense por la mañana y hagan estas tarjetas, porque el impacto que esto tiene en su cerebro puede ser enorme. Sí, entonces, en realidad, hay ciertos tipos de entrenamiento o aprendizaje cerebral que sean más efectivos durante la infancia o la adolescencia. Y algunas de estas estrategias funcionan de forma diferente o menos eficiente quizá en adultos. Bueno, creo que es lo mismo. Hay cosas como, creo que el ejercicio es fundamental. El ejercicio, ya sean jóvenes o de nuestra edad, sea cual sea el ejercicio que sea como fertilizante para el cerebro, lo que hace por el cuerpo es una gota en el océano comparado con lo que hace por el cerebro. Y como he dicho, cualquier deporte de raqueta que puedas meter a tus hijos es genial. Es curioso porque muchos niños que pasan por mi programa juegan al fútbol y el deporte es genial, pero no hay mucha coordinación de mano en ello. Así que encuentro que hay una pequeña correlación en ese tipo de cosas. ¿Pero preguntabas más sobre adultos o más por niños? Preguntaba más si hay limitaciones en las estrategias para adultos, porque hay ciertas estrategias que sabes que son efectivas,
por los muchos años que las has practicado, y que son muy efectivas para niños y adolescentes. Así que mi pregunta es, ¿algunas de esas estrategias también son aplicables a adultos o tendría que ser algo un poco diferente? Bueno, de nuevo, esa coordinación de mano y ojos para los adultos es enorme. El ping-pong es el ejercicio número uno para el cerebro. Los deportes de raqueta, el tenis es genial. Yo habría pensado en esgrima. Esgrima, sí, y el pickleball, pero tienes que ser consciente de las lesiones que conlleva el pickleball. Las cartas del cerebro y la socialización son fundamentales para los adultos. La gratitud, la meditación, todas esas cosas aplican. Creo que es más por las limitaciones del cuerpo. Por ejemplo, ponemos a los niños en tablas de equilibrio en sus programas. Así que tienen que hacer cosas con tablas de equilibrio, mientras que con los adultos puede haber más limitaciones respecto a ellos. Y con los niños, intentamos que lleguen a cierto nivel. A lo mejor estén intentando subir sus notas del SAT o algo así, mientras que los adultos solo intentan mantener lo que tienen. Me dicen las mujeres todo el tiempo, cuando pasé la menopausia, mi coeficiente intelectual bajó 40 puntos. Necesito tu ayuda. Así que es una estrategia diferente cuando trabajamos con adultos. Y sí, creo que hay ciertas limitaciones, pero de nuevo, estrategias diferentes y lo que quieren. Mantenimiento frente a querer optimizar algo. Quiero dar un paso más allá de los niños y empujar los límites en este concepto de neuroplasticidad. Y sé que tu especialidad son los niños y adolescentes, pero hemos hecho algunos episodios sobre Alzheimer y demencia. Así que quería explorar la neuroplasticidad en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas. Mencionaste el derrame, que no es una enfermedad neurodegenerativa, pero sigue siendo un problema neuronal. ¿Crees que para las personas que viven con demencia o Alzheimer, donde el daño es progresivo y degenerativo, crees que aún podría haber un papel significativo para la neuroplasticidad? Sí, y he tenido algunas personas diagnosticadas con demencia de inicio temprano que han pedido seguir con el programa para poder ralentizarlo un poco, así que me pareció interesante. Y de hecho, una de las personas era un físico, así que realmente, estaba luchando mucho con todos los cambios en el cerebro, y él dijo, oye, me gustaría hacer esto un par de veces a la semana, solo para ralentizar un poco el proceso. Y hablé bastante con él sobre cómo se sentía al respecto. Y sentía que el entrenamiento le ralentizaba el hecho de poder sentir eso en su cerebro. Así que no tengo esa experiencia para decir sí o no, pero por mi experiencia, por pequeñas que hayan sido, creo que en el futuro, cuanto más estudiamos y entendamos el cerebro, siento que esto va a influir más. Sí, yo también lo creo. Y de hecho existe otro concepto de neuroplasticidad ambiental, que es que una forma de apoyar a alguien con demencia es cambiar su entorno de forma que fomente interacciones más calmadas y atractivas. Y creo que una de las partes más influyentes de ese entorno es el cuidador. Así que este tipo de entorno de cuidar a alguien enfermo o cuidar a alguien con demencia suele ser muy estresante. Y requiere que tomes decisiones muy acertadas. Porque estás trabajando con un adulto que tiene algún tipo de limitación. Así que me pregunto si el entrenamiento cerebral para los cuidadores que trabajan en estos entornos de muy alto estrés sería beneficioso. En cierto modo, para optimizar su cerebro en este escenario de cuidado, creo que marcaría la diferencia. ¿Qué te parece? Me parece fascinante. Ni siquiera estaba considerando algo así, pero pensándolo, sí creo que sí. Quiero decir, ¿por qué no, verdad? Sí, porque parece que, cuando estás bajo mucho estrés, quizá no puedes tomar la decisión correcta y en parte de tu entrenamiento parece que pones a estos niños bajo el estrés justo para que aprendan a tomar decisiones y procesar esa información. Así que me parece que algo similar podría hacerse en este otro escenario. Sí, absolutamente. Tienes toda la razón. Y hemos trabajado con empresas que han querido que hagamos entrenamiento cerebral para entrenar a sus empleados en la toma de decisiones en entornos de alto estrés. Así que aumentar la resiliencia y todo ese tipo de cosas. Así que en realidad hemos hecho algo de eso. Tiene sentido que eso sea útil para los cuidadores. Sí, o incluso, por ejemplo, los pilotos también están en una profesión de alto estrés. Creo que hay muchas profesiones diferentes donde algunos de los conceptos de la formación que haces en poner a la gente bajo un estrés no demasiado alto, pero sí una concentración donde el cerebro llega a ese punto en el que realmente pueden tomar decisiones sensatas aunque haya otro tipo de ambiente estresante a su alrededor. Pues siempre les digo a los niños que vamos a hacer que el entrenamiento sea más difícil que el partido. Así que vamos a hacerlo intenso para que estén preparados para eso. Así que cuando entran en esa situación de pruebas, ese deporte o lo que sea, ya lo han experimentado. Interesante.
Ahora vamos a darle la varita mágica. Tenemos una varita mágica en el podcast For Notebook que a veces damos a nuestros ponentes. Así que si tuvieras una varita mágica y diseñaras la próxima generación de herramientas de entrenamiento cognitivo, ¿qué características crees que serían más importantes priorizar? Por ejemplo, mencionaste el ping pong, y creo que con eso te refieres a la coordinación mano-cerebro, ¿verdad? Creo que esa es la razón por la que el ping pong o el tenis o el esgrima pueden ser deportes importantes. Entonces, si solo hubiera 2 o 3 cosas que pudieras priorizar en un entrenamiento cognitivo, ¿cuáles serían esas herramientas? ¿Sería coordinación mano-visual y manual? ¿Sería otra cosa? ¿Sería como un entorno estresante en el que tienes que tomar decisiones acertadas? ¿Sería la velocidad en cuanto al procesamiento visual o quizá el procesamiento auditivo? ¿Qué crees que sería lo más importante tener? Eso es interesante porque creo que es importante para nosotros conocer a las personas donde están. No puedo darte una herramienta específica, pero si tuviera una varita mágica, haría que la gente pudiera ir a su gimnasio o club a hacer cardio y pesas, y luego entrar directamente a una clase de neuróbica donde también pudieran entrenar su cerebro. Si tuviera una varita mágica, siento que debería estar ahí fuera para que todos puedan usarla, disfrutarla y mantener su cerebro sano. Quiero decir, el cerebro toma todas las decisiones por el cuerpo, así que necesitamos mantener esa condición mental intacta. Así que eso es lo que haría si tuviera una varita mágica. Sería natural ir al gimnasio o a algún sitio a entrenar y luego también hacer ejercicio mental cada día. Esa es la varita mágica. Para eso lo usaría yo. Me gusta la neurobic, ¿así se llama? Cuéntanos sobre eso. Neuróbica. Y es solo que, la neuróbica es la forma de ejercitar tu cerebro. Así que es solo optimización o mantenimiento cerebral o resolver eso. Simplemente creo que eso es realmente lo que todo el mundo debería hacer. Algo de aeróbic, levantar pesas, y también hacer neuróbica. Creo que es una gran idea. Quiero hablar un poco sobre los conceptos erróneos comunes que encuentras acerca de la neuroplasticidad. Hay cosas que la gente se cree, por ejemplo, si tienes más de 40 años, es demasiado tarde o que el entrenamiento cerebral son solo juegos mentales y no funcionan realmente. ¿Que es solo algo temporal? ¿Cuáles son los conceptos erróneos más comunes que encuentras cuando los padres vienen a hablar contigo o cuando estás en tus interacciones clínicas? Bueno, creo que algunos piensan que pueden hacer el mismo tipo de entrenamiento cerebral online. Vienen a mí habiendo pagado mucho dinero por un programa online que no funcionó, y siempre les digo que, al final, tienes que hacer realmente lo que quieres mejorar. Uso la analogía de que si todo pudiera hacerse en un ordenador, los atletas olímpicos entrenarían en el niño, pero no podemos. Así que tenemos que hacer realmente lo que queremos mejorar. Y esa es una de esas ideas erróneas. Y siempre odio que para ellos paguen mucho dinero y no haya funcionado. Y creo que algunas de las otras pequeñas son que piensan que palabras o crucigramas o cosas así están reentrenando su cerebro. No les está dañando el cerebro, pero desde luego no es reentrenarlo. Así que tengo algunos de esos conceptos erróneos. Y lo que más me dicen los padres es, ¿por qué no sabía que esto estaba disponible? ¿Por qué no sabía que esto existía? Eso es lo que más me pasa. Lo veo perfectamente. Creo que mucha gente no sabe que esto está disponible y mucha gente no sabe que existe. Me alegro de que estemos teniendo esta conversación. Quería preguntarte, ¿hay limitaciones en el entrenamiento cerebral? ¿Hay cosas que no podemos cambiar o que no deberíamos intentar cambiar? No sé, cuando llegas a un punto de cierta enfermedad, si se puede cambiar el cerebro. No sé dónde está ese punto sin retorno. Y tengo que decir que no creo que tengamos claro muchas de esas cosas todavía, pero en cuanto a cambiar, quiero decir, toda mi vida es ayudar a la gente a cambiar y ser un agente de cambio y un ejemplo de vida en ese proceso. Así que espero que podamos cambiar casi todo si queremos para mejor. Cuando alguien viene a ti después de años de bajo rendimiento en lo que considera que no está rindiendo, ¿qué dices para mantener la esperanza sin prometer demasiado? Bueno, hablo con ellos para que se consigan una línea base. Vamos a averiguar dónde estás. Y luego hablo con ellos sobre dónde quieren estar. Y luego les doy una idea realista de lo que podemos hacer de forma realista. Y creo que solo tengo que ser honesto con ellos. Y ha habido ocasiones en las que he dicho que creo que va a llevar más de 30 o 40 horas hacer este cambio. Podemos llevarte en la dirección que quieres, pero no sé si podremos llevarte exactamente donde quieres estar. Y solo tengo que ser honesto con la gente y decírselo. Y es curioso porque después de trabajar con los niños y llevarlos a un punto donde quieren, y entonces los padres, las madres, me dicen, ahora,
¿qué puedes hacer por mí? Y yo bromeando le digo, mira, aquí no puedo hacer milagros. Y nos reímos de ello. Pero realmente intento darles un punto de vista realista y ayudarles a entender. Y si no puedo ayudar, si realmente no puedo ayudarles, entonces o bien les moveré hacia alguien que sí pueda o simplemente se lo haré saber. No sé si vamos a llevarte a donde quieres estar. Aquí tienes un ejemplo de eso. Si alguien viene y realmente no quiere estar allí y hay un nivel de comportamiento, por ejemplo, en un alumno que tengo que subir solo para que se sume, luego no puedo ayudar porque, en realidad, para el trabajo de neuroplasticidad, necesito que siempre me den lo mejor de sí y entonces funcionará. Pero si hay un nivel de comportamiento que tengo que controlar para intentar ayudarles a cambiar, probablemente no funcione. Y supongo que eso sería igual para un adulto también. Pero un adulto simplemente no se presentará en mi escritorio si no está listo para hacer el esfuerzo, mientras que un padre puede hacer que el niño venga sin que él lo quiera. Ya estamos llegando a la hora y necesito cerrar. Y tenemos una tradición en el podcast For Notebook, que es que pedimos a nuestros invitados que proporcionen consejos prácticos para nuestros oyentes. Así que la pregunta para ti es, ¿cuáles son algunas prácticas concretas que recomendarías a adultos y niños para mantener su cerebro agudo, resiliente y adaptable? En otras palabras, salvo asistir al entrenamiento de Brain Matter Z, ¿cómo podrían algunos de nuestros oyentes adoptar una rutina de optimización cerebral en su vida diaria? Bueno, si hablamos de adultos, diría socializar de inmediato, hacer ejercicio de inmediato. Si pueden traer algún tipo de juego cara a cara, ya sea ping-pong, racquetball, tenis o pickleball, cualquier cosa así, es genial si pueden hacerlo. Si no pueden, podrían traer en mano con algo que llamamos cartas cerebrales, que son un poco menos físicas, pero que aún así traen ese concepto. La gratitud y la meditación son fundamentales para el cerebro de un adulto. Y aprender algo nuevo. La novedad es fundamental para los adultos. Y luego, cuando hablamos de niños, de nuevo, el ejercicio es clave para ellos. Empieza a una edad temprana y luego que se metan en el deporte, ya sabes, así que mucho de esto es cruzamiento. Algunas personas piensan que los crucigramas ayudan, pero no es así, aunque los rompecabezas sí ayudan. Así que creo que a veces la gente no lo sabe. Luego piensa en cambiar a un diálogo interno positivo, especialmente para nuestros hijos, ayudándoles a entender lo importante que es eso, especialmente en esta era de tecnología y todo lo que tenemos ahí fuera. Creo que usar la tecnología como herramienta o recompensa y no como un tiempo de pantalla cotidiano. Creo que reducir el tiempo frente a la pantalla es lo que intento decir con respecto a los niños. Así que esos son enfoques prácticos que, creo, mejoran la salud cerebral tanto para adultos como para niños. Y con eso, doctora Lindsay, agradezco nuevamente por acompañarnos hoy. Esta conversación fue increíblemente enriquecedora. Y a todos nuestros oyentes, pueden conseguir copia de su libro Measuring Up en Amazon o en su sitio web brainmatterzeta.com. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Her Not a Book.